Hola a todos, muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo, aquí en Armonía y Sanación, para empezar a hablar de nuestros siguientes puntos del seminario. Justamente por estas fechas decembrinas nos está tocando hoy hablar sobre lo que va a ser la empatía. Y creo que es una emoción que ahorita debería estar más vigente, que deberíamos de tener en cuenta más seguido. Desafortunadamente y es difícil también, ponerla en práctica, ¿no? Estamos viviendo situaciones difíciles, de mucha inseguridad, no solamente seguridad pública, sino de cómo me voy a relacionar con otros. Creo que la pandemia, nos afectó en este sentido de volver a conectar con otras personas, de volver a entender cómo vamos a estar interactuando con nuestros pares, con las personas que queremos. Entonces, todo ese caos, pues, se empezó a desbloquear por aquí. Y estamos viviendo esas consecuencias, ¿no? Consecuencias de qué voy a hacer con mi sentir, cómo voy a interactuar con otros, cómo voy a poder estar más a gusto con otras personas. Entonces, justamente por eso vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy, que es cómo desarrollar nuestra empatía. ¿Por qué ser empático? ¿De qué me sirve ser empático con otros cuando los demás no lo son conmigo? Es lo que más la gente me dice. Entonces, vamos a desarrollar la empatía y vamos a ver nuestra primera diapositiva para empezar a checar con una hermosa definición, porque les digo, aquí lo importante también son las palabras y cómo nosotros vamos a estar traduciendo estas emociones, ¿no? Entonces, la empatía es la capacidad que tiene una persona de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir, como un individuo similar con mente propia. Es decir, yo voy a ver en mí la tristeza. Si yo veo a otra persona triste, voy a poder desarrollar empatía por esa persona, porque yo ya conozco la tristeza. También sé cómo se ve. Entonces yo le veo la carita a un amigo, una amiga, está triste. A lo mejor directamente no voy y pregunto que está triste, pero me doy cuenta y empiezo a sentir un grado de empatía. Sé lo que es estar triste. Sé que, por ejemplo, a mí cuando yo estoy triste quiero estar sola, o prefiero un abrazo, o prefiero un cariño. Entonces voy a ir midiendo cómo acercarme a esta persona, porque ahora yo sé que esta persona se siente triste, la logro identificar. Entonces la empatía es nuestra capacidad realmente para ponerme en el lugar del otro. Empezar a entender cuál es su sentir y qué está pasando con esta persona, por lo cual yo tengo que despertar esta empatía. Ajá. Aquí hay gente que me la confunde con lo que va a ser la compasión. Y la compasión sí está ligada con la empatía. Sin embargo, la compasión ayuda como a poner un límite, a poner tengo que terminar con estas emociones, ¿no? Con estas emoción o situación para ayudar a las personas o ayudarme a mí también. Entonces, están ligadas tanto la empatía como la compasión, pero en la compasión ya estamos pensando cómo poner un límite, cómo esclarecer estas cosas, mientras que la empatía se queda en ese primer plano de comprender al otro, identificar lo que el otro está sintiendo. ¿Y por qué vamos a hablar de esto justamente? Porque en nuestro seminario anterior hablamos justamente de lo que era la tolerancia y la paciencia. Entonces, desde el seminario anterior te mencioné lo importante que también va a ser la empatía. ¿Por qué hacemos un paréntesis más grande con la empatía? Porque a veces podemos identificar esas emociones en otras personas, pero no nos ponemos en el lugar o somos muy distantes al respecto, ya sea por protección propia, ya se hace porque esa persona no se deja ayudar o la consideramos a cierto punto intolerable. Entonces no estamos realmente sintiendo empatía hacia la persona. Yo nada más sé que esta persona está triste, no es mi problema y ya, ahí termina todo el asunto.
Y es justamente lo que ha pasado también con la pandemia, en donde a cada persona le afectó diferente. Hay personas que pueden socializar perfectamente bien sin ningún problema, y hay otras en las que este contacto con el otro, si la socialización le está costando mucho trabajo. Entonces vamos a tener que empezar a desarrollar este ámbito que es la empatía. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, porque ahora lo que vamos a empezar a revisar, ¿qué es ser empático? Ya definimos la empatía como una capacidad que tienen las personas para acercarse a otras, pero ser empático nos empieza a poner en que no hay que estar de acuerdo con el otro en su forma de interpretar lo que le pudo haber pasado. Simplemente se trata de entender a las otras personas. Cuando somos empáticos no emitimos un juicio, simplemente tratamos de entender por qué la persona lo toma así. Me gusta poner este ejemplo de un niño pequeño porque no hay mucha complejidad aparentemente en sus emociones. Entonces va un niño pequeño con su helado, vamos a ponerle 3 añitos, el helado se le cae y se ponía a llorar como si fuese el fin del mundo. Muy doloroso para el niño perder su helado. Entonces los padres, no llores, te compro otro, o porque no lo agarras bien, lo pueden regañar. O sea, puede haber muchas situaciones con los adultos, pero ningún adulto se ha puesto empático en pensar, a ver, el niño tiene 3 años, tiene meses que no le compramos un helado. Se lo estaba comiendo con mucha ilusión, muy rico su helado, y se le cae. Obviamente a tus 3 años, perder un helado es más significativo que perderlo a tus 18 o 20 años. Entonces se minimiza la parte del niño, no somos empáticos con el niño y lo que queremos es que se calle porque la gente nos está viendo. Y le hacemos pasar un mal momento al pequeñito y no estamos comprendiendo que para este pequeño el helado es más importante de lo que parece. Entonces, de ahí nace la empatía. Yo no voy a juzgarlo, para mí es un simple helado, pero tengo que ser empática. Me pongo a pensar, a ver, si yo tuviera 3 años, mi mamá no me había comprado un helado y por fin me compra un helado y este helado se me cae, pues yo me siento destrozada, ya sea porque no voy a poder seguir comiendo helado o ya sea porque este helado es especial. ¿Por qué? Porque tenía mucho que no salía con mi mamá, entonces no quiero fallarle a mi mamá. Entonces son muchas circunstancias que pueden despertar el llanto en el niño. Obviamente para saberlo tengo que ser empática y preguntarle al niño qué está pasando, pero así como somos empáticos con el niño, tendríamos que ser empáticos con todas las personas. ¿Qué pasa? Que hay que tener muy presente que la empatía se aprende, no se nace siendo empático. Es lo que yo te decía. De un niño puede ver a otro niño llorar y pues bueno, está llorando y ya. Pero cuando los niños son más grandecitos, cuando empiezan a entender lo que es el llanto, cuando empiezan a entender cómo ellos reciben cariño, abracito, cuando están tristes, es cuando el niño empieza a sentir empatía. Hay niños, o sea, se desarrolla desde muy temprana edad, eso sí, pero sí se aprende. Una vez que le hemos enseñado al niño que cuando llora, pues se le da un abracito, se le da un besito, se está al pendiente de su situación. Cuando este niño ve a otra persona, no solamente a un niño, a una persona triste, va a hacer lo que el papá o la mamá hicieron con él. Entonces, si la mamá lo carga, lo abraza, le da consuelo, cuando este niño o niña ve a una persona con un problema de tristeza, va a hacer lo mismo que la mamá hizo con él o ella. Entonces, es algo que se va aprendiendo. ¿Y por qué te lo enmarco ahorita? Porque mucha gente me dice, es que mi pareja no es empática, es que fulano no es empático, es que aquella no es empática. ¿Por qué? Porque esto se va aprendiendo, se va desarrollando y es un contacto social lo que nos ayuda a desarrollar la empatía. Entonces, te digo, como estuvimos en pandemia cerca de un año, pues imagínate cómo también hemos sido lastimados indirectamente a esta capacidad de interactuar con otros. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para que tú también no le demandes de más a otras personas, porque hay veces que me dices, es que yo quisiera que X persona fuera más empático conmigo y esa persona, digo, es que no sabe qué es la empatía, no puede desarrollar la empatía, no se puede poner literalmente en tus zapatos porque siempre está en sus pensamientos o no tiene idea de cómo desarrollarla en este momento. Necesita esa persona ayuda para poder desarrollar la empatía.
Entonces, eso te va a ayudar a entender que si no tienes empatía, no te preocupes, la puedes desarrollar. Nada más necesitas que te la enseñen. Si tú quieres que alguien que es muy cercano a ti aprenda a ser empático, date cuenta que a lo mejor tú también le vas a tener que enseñar a desarrollar este grado de empatía. Entonces, ser empático implica muchas cosas también. Es un proceso de adquisición y van a ser también de la persona que está buscando, ya sea desarrollar su propia empatía para convivir con otros o que espera que los otros también desarrollen la empatía para convivir con. Pues vamos a nuestra siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a comprender que el mundo es muy diverso. ¿A qué es esto? Todos convivimos en un mundo diverso, disfrutamos, aprendemos y sentimos de manera única. Cada ser es un individuo, de ahí la palabra individualidad. Entonces, cada persona ve las cosas de una forma diferente. Te digo, yo tengo dos niños, a los dos se le cayó un helado. Si yo lograra interrogar mejor a los niños, descubriría que para uno significa una cosa y para el otro otra cosa, pero los dos van a llorar por el helado. Algunos aman escribir, otros también, otros, como también otros prefieren los números, algunos aman el chocolate y otros prefieren la comida salada. Empezamos a ver lo que es la diversidad. Te lo dejé ahorita muy escueto, algo general para que entiendas desde dónde viene la diversidad, pero pues lo podemos llevar a algo tan complejo como va a ser esta diversidad en lo que es las culturas, las tradiciones. Y no te lo voy a complicar mucho, o sea, te aseguro que las tradiciones que tú tienes en tu casa son diferentes a las que tiene tu vecino o tu vecina, porque cada familia se va desarrollando también diferente, con sus propias tradiciones, con sus propios valores también, y su forma de percibir el mundo. Entonces, al haber tanta diversidad en nuestro alrededor y lo que nos rodea, es complicado que pues, desarrolles el amor para todos. Hay gente con la que te vas a entender muy bien, que piensan muy similar a ti. Hay otras a las que no les vas a entender porque piensan muy diferente. Hay otras que están como en un término medio, como que te agradan, a veces compartes con ellas ciertas cosas, pero otros puntos de vista ya no los compartes. Y esto es justamente debido a esta diversidad. Ahora, esto afecta mucho realmente como a mi nivel individual. La verdad es que mientras la persona sea más flexible y pueda desarrollar la empatía, va a integrarse bien en diferentes circunstancias. Personas que ya han tenido contacto con extranjeros o con personas que tienen tradiciones diferentes y han sido empáticos, descubrirán que tienen una riqueza más grande a la hora de entender y comprender a los demás. También los que no tienen la fortuna de conocer a mucho extranjero, gente muy ajena a su cultura, les cuesta mucho trabajo reestructurar y entender cómo alguien puede pensar tan diferente. Entonces, es importante que tomen en cuenta esta parte de un mundo diverso. Todos somos diferentes, tenemos diferentes capacidades, tenemos diferentes situaciones de vida, tenemos diferentes culturas. Y lo que esto va a empezar a enmarcar es qué decisiones vamos a estar tomando para estar mejor con nosotros y con los demás. Recordemos que somos personas, seres sociales, y sí necesitamos de la interacción de otros, necesitamos convivir con otras personas. Por ello, te invito a que empieces a tomar en cuenta cada cabeza es un mundo y es importante tener esta parte de tolerancia, comprender que a veces ponernos en los zapatos del otro nos va a ayudar a acercarnos más y a no discutir tanto. Vamos a nuestra siguiente diapositiva porque aquí vamos a hablar justamente de lo que son las fases de la empatía. Ya saben que los psicólogos tenemos que dividir todo en pedacitos para que todo quede más digerible y entendible. Entonces, bueno, cuando miramos a otra persona, es posible que nosotros experimentemos tres fases. La primera fase es la fase de contagio emocional, es la reacción inmediata, automática, y tendemos a imitar la emoción de quien tenemos enfrente. La experimentamos y comprendemos. Es lo que yo te decía, si yo ya conocí la tristeza, veo la tristeza en el otro, entonces yo ya puedo empezar a comprender, a saber qué se siente estar triste. Vamos con la siguiente fase que es la cognitiva. Aquí empezamos a entender cuál es la emoción ajena y separarla de la propia.
Si bien yo sé qué es la tristeza, no quiere decir que mi tristeza sea igual a la otra. Y no es lo mismo estar triste porque reprobaste matemáticas a estar triste porque te dejó tu pareja. Entonces, las 2 son emociones, que etiquetaríamos como tristeza, pero digamos que una va a ser un poco más intensa porque has perdido una pareja, y la otra es como, bueno, he reprobado, decepcionada de mí misma, pero pues tengo que, sacar mis materias adelante. Entonces, son de diferente grado. Entonces, la parte cognitiva vamos a empezar a entender que la tristeza de la persona no tiene que ser exactamente igual a mi tristeza, pero los 2 podemos estar tristes y ya hemos experimentado la tristeza. Y luego viene la fase conductual, una reacción ante la emoción del otro. Es decir, vamos a suponer que yo veo a mi amiga llorar, mi amiga está llorando porque ha terminado con su pareja y yo en algún punto también terminé una relación. Entonces, yo también la empiezo a relacionar conmigo, ¿no? Yo sé que se siente perder a una pareja. Entonces, aquí yo voy a tener una conducta, ya sea que yo me siente con ella y le dé el ánimo porque yo sobreviví a una ruptura y ella también va a poder sobrevivir a esta ruptura, o me pongo a llorar con ella porque entiendo perfectamente bien cómo se siente, lloramos juntas, expresamos el dolor que fue perder a mí, a mi pareja en su momento, a ella lo que está presentando ahorita, y nos vamos a acompañar. Es decir, aquí vamos a tener este grado empático en donde entiendo el dolor de mi amiga, lo asocio también conmigo, sé lo que sintió haber perdido a su relación y ahora tengo una conducta que también le hace ver a ella lo que yo también estoy sintiendo ante su dolor. Entonces, estas son las fases que estamos experimentando en la empatía, en donde vamos a ver que están involucradas diferentes ejecuciones de lo que es nuestro grado intelectual, la identificación emocional, la parte cognitiva, que es la del pensamiento, y obviamente la parte de mi conducta, donde yo ya empiezo a expresar mi reacción ante la situación que está viviendo, en este caso mi amiga, y voy a empezar a mostrar mi grado empático. Entonces, en general tenemos estas fases porque sí es muy compleja esta emoción. La empatía es una emoción y es compleja en el sentido de que tenemos que empezar desde ver a la persona, integrarla a lo que nosotros tenemos como experiencias de vida y después mostrar la reacción que consideramos que es la más adecuada para interactuar en este momento. Entonces ahí tenemos 3 fases de lo que va a ser la empatía. Y justamente ahorita que estamos hablando de estas fechas decembrinas, yo sé que hay emociones que están interviniendo y que están afectando ahorita, y tú estás pensando en la que te cae mal, en el que te hizo X, en el que te hizo Y, pero vamos a ir viendo cómo vamos a poder desarrollar empatía con este tipo de personas también. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, porque aquí ya vamos a empezar a entender cuáles son los beneficios de ser empático. O sea, ¿por qué ser empático, Marta? Si la gente luego me habla feo, me grita, no es empática conmigo, porque yo sí tendría que ser empático, porque yo voy a estar dando de mi tiempo, de mi todo a las personas. Entonces, bueno, la empatía ayuda a desarrollar habilidades sociales, que es lo principal que te estaba diciendo a través de lo que te conté de la pandemia. Mucha gente perdió el ritmo. Entonces, las herramientas sociales son las que nos ayudan a funcionar como sociedad, especialmente porque vivimos en grupos demasiado grandes, especialmente si vives en una ciudad. Necesitamos saber cómo interactuar con nosotros y la empatía nos va a empezar a ayudar a dar herramientas y estrategias para justamente poder hablar con el otro. El siguiente punto es que mejora la relación con nosotros mismos y es que aquí viene la otra cara de la empatía. No se trata solamente de ser empático con las personas que te rodean, se trata que también aprendas a ser empático contigo mismo. Y estoy segura que en algún punto te has juzgado tú de una forma muy dura y te has llegado hasta lastimar por no ser empático contigo, por no comprenderte, por no entender tu situación, sino sencillamente te haces un autojuicio y ese autojuicio empieza a lastimarte. Entonces, la invitación de esta parte
aprender a ser empático es que tú empieces a activar también esa empatía hacia ti, que si cometiste un error no te juzgues, mejor comprende por qué te equivocaste, que si tuviste un conflicto con alguna persona, no nada más juzgues a la persona o te juzgues a ti mismo. Trata de comprender por qué hubo este problema, qué está pasando en ti, para que estos conflictos se hayan despertado. Y te vas a dar cuenta que tú también vas a poder desarrollar un mejor control de tu gestión emocional. Vas a poder gestionar mejor y vas a empezar a trabajar mejor tus propias emociones porque ya no te estás autojuzgando, sino que ahora sí te estás comprendiendo, estás empezando a ser empático contigo. Nuestro tercer puntito es conocer otros puntos de vista, que es lo que te decía, ante un mundo tan diverso que estamos viviendo hoy en día, porque a través de las redes sociales podemos hablar perfectamente bien con personas de España, de Inglaterra, de cualquier país, entonces te va a permitir conocer diferentes puntos de vista, diferentes formas de ver las situaciones, los contextos y las cosas. Entonces va a ser una experiencia muy enriquecedora para ti, desarrollar la flexibilidad como para ser empático y ponerte en los pies de cualquier otra persona. Mejora la resolución de conflictos. Como tú ya sabes lo doloroso que es que te digan ciertas cosas, tú ya no las dices a los demás. Y eso empieza a cambiar también en el otro y te ayuda a mejorar tu relación. Ya se hace con tu pareja, ya se hace con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con quien tú quieras. Pero sí empieza a mejorar la resolución de conflictos debido a que ya nos ponemos en el lugar del otro. Ya no somos jueces, ya empezamos a ser más comprensivos, tratamos de empezar a comprender, a entender a la otra persona. Y eso empieza a mejorar en la forma de resolver los conflictos. Ya no estoy a la defensiva, ya no me ofendo, trato de entender al otro, busco que el otro también me entienda porque puedo hablar de una forma más clara, más nítida, puedo llegar a una conclusión más saludable con las personas que me rodean. Entonces, ¿por qué ser empático? Porque vas a ganar estos 4 puntos. Y créeme, en un mundo donde a veces la gente es muy hostil y se separa mucho de lo que es la amabilidad y el cariño, lo que necesitas es empezar a enseñarle a esas personas a ver que no todos estamos en esas condiciones y que sí podemos expresar el amor y el cariño para con otros. Entonces, he aquí las fases, los beneficios de ser empático. Vamos con nuestra siguiente diapositiva porque aquí ya vamos a empezar a ver cuáles son las características de una persona empática. Características que vamos a ir desarrollando. Vamos a darnos cuenta que también hay pros y contras. La primera es sensibilidad. Soy sensible ante los demás. No es para que me ponga a llorar cada rato. Eso más bien es emotividad. Pero la sensibilidad me ayuda a empezar a tener más cuidado con otros aspectos de mi conducta. Entonces, puedo empezar a tener esta sensibilidad desarrollada para empezar a nacer la empatía de mí hacia el otro. Aquí, ojo, esta parte no siempre va a ser con todo el mundo. La empatía va a depender mucho de la relación que tengamos con esa otra persona. Si la otra persona yo la conozco o es una persona muy allegada a mí, voy a estar más sensible, voy a desarrollar más fácil la empatía a que si fuese un total desconocido. Entonces, también depende aquí el grado de acercamiento que tengamos con las personas. El segundo punto del empático es que les gusta escuchar. Son personas más pacientes, digo, no están emitiendo juicios, entonces prefieren escuchar la versión de tu historia, ver qué está pasando, si hay otro tercero involucrado, pues hablar con ese tercero y saber qué pasó. Los empáticos tienden a ser más buenos mediadores, pero la cosa es esta parte, les gusta escuchar para entender y comprender a los demás. No son extremistas, es decir, que las cosas no son ni blancas ni negras, hay un montón de colores en medio. Entonces, lo que ellos empiezan a buscar justamente es no emitir un juicio, no tratar de imponerse a lo que va a ser esta persona, pero sí desarrollar la conexión que va a tener con este persona, con este individuo. Entonces, son muy neutrales, tratan de buscar la neutralidad y no emitir un juicio. Por eso cuidan mucho sus palabras. Una persona empática no te dice que eres bien dramático, que estás exagerando, o que que poquito aguantas, ¿no? Son las frases comunes, sino que más bien
van a cuidar sus palabras, perdón, y se van a acercar a ti de una forma más tranquila, obviamente procurando no lastimarte. Entonces, esto que te estoy diciendo ahorita a nivel de la persona A, la persona B, imagínate ahora aplicándotelo a ti mismo. Cuidar tus palabras cuando te expresas de ti mismo, que no te insultes, que no te ofendas, que no te denigres, sino que empieces a tenerte cariño, comprensión, que comprendas la situación para que puedas empezar a enfrentar las emociones que te están generando un conflicto. Son personas respetuosas y tolerantes. Aquí debí haber hecho un hincapié en tolerantes, marcar la grandota. ¿Por qué? Porque justamente al tener estas cualidades toleran más. Y vamos a hablar también que el tolerar no es estar de acuerdo con todos. El tolerar implica que tú aceptas que esta persona es diferente, que tú aceptas que ve las cosas de forma diferente y que no te vas a imponer a esa persona. Entonces, sí, los empáticos van a tener esta parte de respeto mucho más cuidada, porque obviamente lo que no quieren es generar más conflictos, lo que no quieren es lastimar a otros. Buscan justamente no lastimar porque saben lo que se siente ser lastimado, porque saben lo que se siente pasar un mal momento. Entonces, de ahí empieza a desarrollar el grado de empatía. Entienden comunicación no verbal. Son muy observadores, empiezan a ver las cosas y esto les trae a veces como que digamos, un poquito negativo que a veces también no saben eh, a qué va todo esto, porque no todas las personas se prestan para hablar. O sea, hay personas que tú sabes que está triste, pero si tú le acercas y le preguntas, oye, ¿estás triste? No, yo no estoy triste y se van molestos y ahora sí están molestos contigo porque invadiste un espacio muy personal, ¿no? Entonces, aunque está ligada a lo que va a ser el ser respetuoso y el ser tolerante, tratan de interpretar mejor la comunicación no verbal, ya sea que digan, toman una distancia, me voy a esperar a que se calme para ver qué está pasando, o tengan un acercamiento, y esto de base aquí a la experiencia que tienen con esa persona. Por eso te dije, la empatía se desarrolla más entre personas que están en contacto contigo y no tanto con un desconocido, con un ajeno. Podrías comprender la situación del otro, pero a lo mejor no desarrollas 100% la empatía. Creen en la bondad de las personas, y es que es eso, al ser empático tú sabes que las personas no son ni 100% malas, ni 100% buenas. Cada persona tiene sus matices, cada persona tiene sus diferentes formas de apreciar y ver las cosas. Entonces, realmente ellos creen en la bondad del otro, empiezan a entender que el otro es alguien que les va a escuchar, que les va a comprender, que merecen estas segundas, digamos, oportunidades, ¿no? Entonces, saben que las personas pueden cambiar. Una persona empática siempre está dispuesta a creer en la bondad del otro y entienden que cada persona es diferente. Ese es el central de todo esto. Van comprendiendo cuál es el central, empiezan a entender que las personas son diferentes, que no merecen ser juzgadas, sino más bien escuchadas, y ya después emitiremos un juicio o una acción. Entonces, por lo mismo, estas son las características de una persona empática. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan empático eres? ¿Cuántas de estas cualidades tú tienes? Si tienes algunas, no te sientas mal. Ve que todo eso también se puede gestionar y controlar. Si no tienes ninguna y te gustaría desarrollarlas, ve lo que puedes empezar a desarrollar y a ganar. ¿Por qué? Porque justamente hay otra cosa aquí que las ventajas de ser empático es que tus amistades tienden a ser más duraderas. No vas a tener 10,000 amigos, a lo mejor nada más llegas al fabuloso número 2, 3, 4, pero esos pocos amigos que están a tu alrededor realmente son dignos de tu amistad y tú eres digno de la amistad de ellos. La ventaja del empático es eso, que aprende a resolver conflictos, entonces tiende a cultivar relaciones más largas y duraderas, que es lo que te dije en algún punto el mes pasado sobre tu red de apoyo. Entre mejor empatía tú tengas y te puedas relacionar con otros, va a ser más fácil que tú tengas una red de apoyo cuando tú tengas alguna necesidad. Entonces, estas son las bases y las características que tiene una persona empática. Vamos a nuestra siguiente diapositiva porque
Aquí vamos a empezar a hablar de cómo empezar a fomentar la empatía. ¿Cómo van a hacer la empatía? ¿De dónde nace esa cosa si ya dijimos que no es nada? Pues vamos a empezar a practicar lo que es la escucha activa. Te toca empezar a callarte y solo escuchar. Escucha lo que te tiene que decir el otro, escucha sus diferentes puntos de vista. Ahora, no es que estés en silencio, no es como que yo me callo y a ver, tú habla todo lo que quieras, no, sino que tengo que empezar a tener una escucha activa en donde yo también voy a preguntar, ay, ¿por qué te dolió eso? ¿O por qué ha sido tan difícil para ti? ¿O qué fue lo que más te dolió de esta situación? ¿Por qué me estás contando todo esto? Entonces tengo que estar muy consciente de lo que la persona me está diciendo y encontrar estrategias, palabras, preguntas adecuadas para yo entender bien lo que está pasando con esta otra persona y poder tomar yo la mejor decisión, la mejor reacción, pero sin emitir literalmente un juicio, denigrar o lastimar al otro. Entonces aquí nace lo que es una práctica de escucha activa. Segundo punto, vamos a validar las emociones de los demás, que es lo que yo te decía de ejemplo con el niño pequeñito. Para este niño pequeñito es muy doloroso haber perdido el helado, tan doloroso que está llore y llore. Entonces, valido su dolor porque tiene 3 añitos y obviamente se va a quedar también con ganas de helado, menos que me acepte el otro. Entonces, tengo que empezar a validar sus pensamientos, sus sentimientos. No puedo decir que exagerado, es que siempre lloras, es que no sé por qué hace tanto drama. No puedo emitir un juicio, tengo que validarlo y valido que se vale. Es correcto que él esté triste porque ha perdido su helado. Entonces, vamos a trabajar a partir de la pérdida del helado. Tu tercer punto va a ser conocer al otro. Como bien te decía, no vas a desarrollar la empatía con cualquier persona. Entre más conozcas la persona, más empático vas a ser. Por eso el ejemplo que te puse de eso de las relaciones fue con una amiga, ¿no? En donde ya conozco a mi amiga, sé cómo es hasta cierto punto, entonces sé cómo lidiar con ella, cómo tratar de darle ánimos, y qué es lo que yo estoy buscando para que ella se sienta más tranquila. Entonces, sí hay que empezar a fomentar el conocer al otro, preguntarle sus gustos, lo que no le gusta, lo que espera, lo que le agrada más, etcétera, etcétera. Entonces, sí nos toca conocer a la otra persona. Y finalmente, que es como te mencionaba hace rato, entiéndete a ti mismo. No se vale, no se vale que te estés juzgando tanto, que te estés lastimando, que te estés hiriendo y no seas empático contigo. La idea justamente de esta situación es que tú también te entiendas, ayudes a los otros a entenderte y podamos desarrollar una empatía mutua. Entonces, no te pierdas nunca de la ecuación. Si bien la empatía está ligada a la socialización y a estar con otros, también está muy relacionada con nuestra autoestima, con cómo nos estamos percibiendo y qué tan duros somos con nosotros mismos a la hora de enfrentar un error, una falla o algún punto en contra. Entonces, he aquí nuestros 4 puntos para empezar a fomentar la empatía. Vamos a nuestra siguiente diapositiva, porque aquí ya vamos a empezar a entender cómo vamos a poner todo esto en práctica. Este ejercicio yo te invito a que me sigas, que lo hagas así quieres a nivel personal, que vayas viendo a nivel, cómo tú te estás sintiendo, para que tú puedas empezar a desarrollar este punto. Entonces, para poder hacer este ejercicio, yo te voy a pedir que pienses en las siguientes cosas y me des una respuesta. Mi primer punto, aquí, esto si quieres lo puedes tener en una libretita para empezarlo a desarrollar tú primero en práctica, ya más adelante lo podrás desarrollar de forma más mental, pero empieza a escribir y escribe el nombre de la persona y la relación que tiene esta persona contigo. Entonces, en este caso yo voy a hablar de mi amiga, ¿no? Tengo una amiga. Somos amigas desde hace varios años, hemos sido muy unidas. Entonces, es alguien que ya conozco y que obviamente tiene mi cariño y mi aprecio. Ese es mi primer punto. Segundo punto, describe las situaciones en las que te resulta difícil ser empático con esta persona. Que mi amiga sí me ha apoyado, que nunca me ha visto feo, pero vamos a poner que esta amiga es muy
chismosa, muy metiche, entonces ya no sé qué tanto me pregunta para realmente saber de mí y ayudarme y ser una buena amiga, o qué tanto quiere aprender de mí para compartirlo con otros. Entonces, esas son situaciones que me impiden ser empática con ella también, porque siento que ella no está cuidando de cierta forma mi información y la cuenta con otros. Entonces, ahí van 2 puntos. Vamos con la siguiente diapositiva para ver nuestro tercer punto. Y este es, escribe, perdón, escribe qué hace la otra persona para que te resulte difícil ser empático con ella. Por ejemplo, sus actitudes, expresiones, etcétera. Si a mi amiga es muy chismosa, a lo mejor una actitud que a mí me desespera es que antes de que me permita hablar, ya está relacionándome con alguien, ya está emitiendo un juicio, ya me está tratando de resolver la vida en 5 minutos. Entonces, la actitud que está tomando esta persona me impide ser empática y a veces prefiero no contarle nada. Definitivamente se me está haciendo difícil estar conviviendo con mi amiga. ¿Por qué? Por las actitudes que toma. Te vas a dar cuenta que la actitud del otro es lo que impide muchas veces que tú seas empático. Que yo puedo entender tu dolor, que yo puedo entender tu angustia, pero ¿por qué me ves tan feo o me insultas cada vez que yo trato de hablarte o estar contigo de una forma bonita? Pues obviamente cada persona tiene diferentes características, entonces aquí te toca empezar a explicar qué es lo que hace esta persona que me es tan difícil para mí desarrollar un poco de empatía y con ello tolerancia. Nuestro cuarto punto es describe lo que la actitud de la otra persona te hace sentir. Ojo, yo puedo ver que mi amiga me ignora, yo puedo ver que mi amiga evade mis preguntas, puedo ver que mi amiga se molesta cuando yo le hago alguna pregunta relacionada a algún tema delicado, pero ¿cómo me afecta eso a mí? Por eso dije, la empatía la vamos a medir en estos 2 grandes rublos, que va a ser por un lado, la otra persona y por el otro lo que voy a hacer yo. Entonces, aquí yo tengo que empezar a entender qué actitud está tomando esta persona que a mí me está haciendo sentir incómoda, triste, alejada de cierta forma, a fuerza discriminado, porque no sabemos qué actitudes toma esta persona, pero yo tengo que empezar a nombrar lo que esta persona está haciéndome sentir, porque de lo contrario yo no voy a poder hablar con ella y no vamos a poder llegar a un acuerdo. Entonces, sí es muy importante que yo empiece a entender, este, la actitud de la otra persona, cómo me afecta. A lo mejor me afecta que me molesta, entonces ya me molesto, ya no soy empática y ya mando todo muy lejos, entonces ya no hay una reconciliación. Entonces, es muy importante describir mi sentir. Recuerda que todo está ligado con la gestión emocional y esto es comprender lo que me hace sentir los otros para yo poder saber cómo intervenir y hablar con los otros. Ok, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y aquí vamos a empezar a reflexionar acerca de por qué la otra persona podría estar actuando de la manera en que lo hace. Entonces, a lo mejor mi amiga, que es muy chismosa, trata de agradar a otros y tener temas de conversación con todos, aunque eso implique lastimar al otro. Es una inseguridad que ella tiene y a lo mejor ella vive sola, a lo mejor ella no tiene una estructura familiar tan sana o bonita. Entonces trata de forzarse a convivir, a entrar en como en el grupo de otros y descubrió que a partir del chismecito puede socializar o hablar más. Entonces tengo que empezar a comprender, a reflexionar. ¿Por qué actúa así mi amiga? ¿Por qué me dice ciertas cosas? ¿O por qué toma esto de con estas características? Y es por eso, porque tengo que empezar a pensar en su contexto de vida. Por eso la empatía nada más nace en esta parte de las personas que conocemos, porque nos tocaría empezar a entender, de acuerdo al contexto de vida de cada persona, por qué está haciendo estas situaciones. Nuestro sexto punto es
piensa en qué situaciones tú has actuado de la misma manera que esa persona. ¿Tú cómo te comportas? ¿Qué tanto tú estás desarrollando un grado de comunicación, de conexión con el otro? Cuando tú estás enojado, cuando tú estás en medio de una conversación, ¿cómo te sientes? Entonces, aquí tú vas a pensar y a ver que lo que hace tu amigo o tu amiga no dista mucho de lo que tú ya estás haciendo. Entonces, ahí vas a comprender que tienen más en común de lo que creías y que ahora sí puedes empezar a despertar este grado de empatía para averiguar qué le está pasando al otro. Finalmente, adopta la forma de construir la realidad de la otra persona. Si mi amiga, la única forma que tiene de comunicarse conmigo es a través del chisme, a lo mejor si yo hago otra cosa, ya no me va a hablar. Y por consiguiente, para ella es muy importante comunicarme el chisme del momento. Y por eso ella le da más prioridad a contarme lo que escuchó en pasillo, a que me deje a mí hablar o contarle mi propia experiencia. En este punto, cuando llegamos al séptimo punto, ya empezamos a tener empatía y a saber qué estrategias podemos seguir con esta persona. Entonces, si tú te fijas, son 7 puntos que vamos a estar recorriendo en donde empezamos justamente con relacionar las emociones, el contextualizar a esa persona, a ver, ¿qué significa para mí esta persona? Porque si para mí no significa nada, pues mira, que también nos que desarrolla empatía por todos. Entonces, yo voy a empezar a definir desde quién es esa persona y cómo yo quiero interactuar con esa persona. Y eso te lo propongo mucho como pareja. Si tienes una pareja y quieres estar bien con tu pareja, reflexiona que esa pareja es importante para ti, que están compartiendo vida, que están compartiendo planes, que desean vivir cierto tiempo juntos. Entonces, hay que definir lo que significa esa persona para poder seguir ejecutando los siguientes puntos, porque ¿cuál es la idea una vez que tú ya definiste, ya entendiste qué pasa con esta persona? La idea es que uno, seas más empático con esta persona, que le llegues a tener un grado de tolerancia y obviamente conservar, en mi caso del ejemplo que te acabo de poner, pues conservar a la amiga, ¿no? Tengo que conservar a esta amiga porque a pesar de que es muy chismosa y muy metiche, cuando me atoro, ella es la primera a estar en primera fila y apoyar. Entonces, ese grado de importancia hace que yo empiece a generar estrategias para yo tolerarla y ser empática también con ella cuando ella tenga alguna dificultad. Entonces, he aquí nuestros 7 puntos. He aquí lo que hemos estado trabajando en conjunción en este mes, porque justamente lo que hablábamos era de la importancia de empezar a tener este un trabajo así justamente en diciembre, ¿no? Muchas personas me dicen, es que es muy complicado compartir con mis familiares en diciembre, porque como que cada quien está en su rollo, cada quien está haciendo sus cosas. Entonces, no sé qué tanto yo intervenir o no intervenir. Entonces, ahí está el primer punto. Ahora, vamos a hablar de lo que vamos a estar hablando directamente en estos seminarios, porque sí me gustaría entablarte que esto es el principio para que tú puedas empezar a sentirte mejor este diciembre. No todas las personas son tan afortunadas, digamos, de pasarla bonito en diciembre. Diciembre a veces también nos implica algunas tristezas, a veces es la primera vez, la primera Navidad que pasamos sin alguna persona en especial. Entonces, vamos a hablar que esta base que te estoy dando de la tolerancia, la paciencia, que fue el primer seminario del sábado 7, con este del sábado 14, que es la empatía, nos va a dar las bases para que entendamos lo que va a ser nuestro seminario del 21, porque el 21 vamos a tener qué es la depresión y cómo enfrentarla. Diciembre se caracteriza porque aumenta mucho el nivel de gente con depresión. Porque te digo, cada quien está significando las fiestas como mejor puede, de acuerdo a sus contextos de vida. Entonces, me gusta que tengas herramientas, que tú empieces a ver la empatía en ti mismo, que también seas empático con otros,
porque nunca falta que llega alguien a nuestra reunión navideña y es el Grinch, ¿no? No sé para qué lo invitaron, siempre viene con su cara, menosprecian a la persona. Entonces, la persona se siente aún más triste de lo que ya está. Si tú empiezas a entender que la tolerancia, la paciencia y la empatía también van a estar en ti, pues ya no recibes a este familiar de una forma tan despectiva y tratas de acercarte y ver qué está pasando y por qué llega así cada reunión navideña o porque en esta ocasión ha llegado de esta forma. Si te cuesta trabajo tolerar a algunos parientes, algunos familiares, esta parte de la empatía te va a ayudar a tolerarlos un poquito más, porque vas a empezar a comprender sus contextos de vida. Vas a empezar a entender que no todos son como tú, no tienen los privilegios que tú has tenido en tu vida. Entonces, cada persona es diferente. Entonces, de aquí va a empezar a nacer lo que va a ser la primera fase, vamos a llamarla así, para que tengas herramientas de entender la depresión, ya sea si tú tienes un familiar con depresión, te gustaría darle algún tipo de apoyo. Obviamente el apoyo fuerte lo va a dar el psiquiatra y el psicólogo, pero como familiar es bueno que tú tengas herramientas para que sepas cómo acercarte a tu familiar y no lastimarlo. Ahora que si tú eres quien está sufriendo de la depresión, invitarte a que busques un profesional que te ayude a salir de esta enfermedad, porque como tal es una enfermedad, es un trastorno como tal, entonces merece y necesita ser tratado y que uses de esta parte de la empatía para tenerte paciencia y también tolerarte. No es tu culpa. Lo vamos a desarrollar mejor el siguiente seminario, pero la idea es que entiendan el orden que estamos haciendo estos seminarios para que comprendan que todo esto va a estar ligado a este punto de sanar. Y sanar en estas épocas tan bonitas y lo más bonito de todo es empezar a tener una convivencia sana, no solamente con los demás, sino también con uno mismo. Y vamos a cerrar con lo que va a ser cultivar la resiliencia y el resignificado de las fiestas, porque sí, nos toca empezar a ver qué onda. Finalmente, te dejo aquí todas mis redes sociales por si quieres entrar en contacto conmigo, por si tienes alguna duda, si me puedes escribir por Messenger con toda confianza o por WhatsApp por si tienes alguna cuestión que te gustaría tener, alguna opinión o referencia profesional. He aquí mis datos, me puedes seguir bueno, en WhatsApp está mi número, me puedes mandar un correo electrónico, me puedes mandar algún mensaje por Messenger a través de Facebook. En Instagram estamos ahí también interactuando con algunos materiales, con algunas referencias para empezar a sanar estas fiestas. Y finalmente está el canal de YouTube donde puedes poner la repetición de estos seminarios o ver contenido adicional que se va a ir subiendo gradualmente. Para mí ha sido un placer estar contigo. Espero que hayas reflexionado un poco más de lo que es ser empático, no solo con los demás, sino contigo mismo, que empieces a desarrollarla, que empieces a practicarla y que marques una diferencia esta Navidad, ya sea en tu casa, ya sea con tus familiares, pero creo que te va a ayudar mucho a entender a otras personas. Vas a ver que vas a tener una vida social más rica. Rica no en que tengas muchos amigos, rica en que esos pocos amigos que tienes realmente van a ser amigos, te van a acompañar en las buenas y en las malas. Ha sido un placer estar contigo. Te espero el siguiente seminario el próximo fin de semana. Pásatelo muy bonito, disfruta con todos, disfruta las posadas que van a empezar la semana entrante y ten un bello día. Nos estamos viendo, seguimos en contacto. Bonito fin de semana.